Lectura de Génesis capítulo 9, versos 23 al 26. La lectura de estos pasajes es la siguiente. Vaikach Shem vayefet et simlach, vayasimu al Shechem sheneichem, vailehu ahoranit, vayachsu et ervat abichem, ufeneichem ahoranit be'ervat abichem lo rau, vaiketz Noach mizeino, vayeda et asher asa lo beno akatan. Vayomer Aruch Kenan Ebed Abadim Yije Le'echav. Vayomer Baruch Adonai Elohei Shem Be'i Kenan Ebed Lamo. La traducción para estos pasajes es la siguiente. Pero tomó Shem una prenda junto con Jafet y la puso sobre los hombros de los dos, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez del padre de ellos, y con los rostros vueltos atrás no miraron la desnudez de su padre. Y recobró la conciencia Noé de su vino, y conoció lo que había hecho con él su hijo el más pequeño. Y dijo, sea excretado Kenán, como siervo de siervos venga a ser para sus hermanos. Y dijo, bendito Adonai Elohim de Shem, y llegue a ser Kenán siervo para él. La primera línea que encontramos en este pasaje dice, Vaikach Shem vayefet et asimlach, en donde la primera palabra que encontramos es la expresión Vaikach, que significa tomar. Esa expresión está conjugada en la tercera persona del singular, señalando que Shem fue el que tuvo la iniciativa de cubrir la vergüenza de su padre. El respeto y la reverencia que sentían estos dos hombres hacia su padre se demuestra en la instancia que ellos voltearon sus rostros para no descubrir la desnudez de él. El verso 24 nos enseña que transcurrido el tiempo Noé despertó de su embriaguez, y entonces llegó a entender lo que su hijo más pequeño había hecho con él. La segunda línea del verso 24 dice, Vayeda et asher asa lo benu akatan, en donde la última palabra que encontramos es akatan, que se puede entender en el texto hebreo como un adjetivo calificativo, y se puede traducir como el menor, el más pequeño o el más joven. Pero de acuerdo a la misma historia que encontramos en este capítulo 9 podemos saber que Ham de hecho no es el hijo más pequeño de Noé, sino que Jafet es el más pequeño, o el de menor edad. Entonces la expresión Catán no significa que Ham fuera el más pequeño de ellos, sino que esa expresión también puede entenderse como algo o alguien que ha sido disminuido, o es alguien que es pequeño en importancia, tamaño o significado. El texto nos muestra que cuando Ham humilló a su padre y lo avergonzó, en realidad estaba humillándose a sí mismo. El adjetivo Catán que se le otorga a Ham proviene a su vez del verbo hebreo kut, que transmigró al idioma inglés en la expresión cut, que significa cortar. De esta manera, el verbo hebreo kut significa también cortar o hacer pequeño algo, y en un sentido abstracto también significa estar afligido, detestar o aborrecer algo. El verbo hebreo kut expresa una intensa repulsión interna que se puede dirigir hacia algo o hacia alguien. En esencia es aborrecer o sentir asco. La palabra señala una respuesta visceral de repugnancia moral o espiritual que va más allá del mero disgusto y se convierte en una profunda antipatía o dolor. Un ejemplo del uso de este verbo lo encontramos en el Salmo 119-158 que dice Haiti bogedim, baet kokata asher imrateja los shamaru. Yo veía a los transgresores y sentía repugnancia, porque tu palabra no guardaron. De esta manera la frase Ben Akatán en el texto de Génesis nos puede mostrar que Ham había descendido al nivel espiritual más bajo tras avergonzar a su propio padre. El verso 25 comienza con la frase Vayomer Arur Kenan, que significa y dijo maldito Canán. En el texto hebreo encontramos la expresión Arur, que comúnmente se traduce como maldición. Esa expresión proviene de la raíz hebrea que está conformada por dos letras Rosh, que en un sentido literal significan fluir o escupir, y en el sentido abstracto puede transmitir la idea de exhibir la vergüenza de alguien
o excretar a alguien. El verbo arur invoca la ira de Dios para excluir a una persona, lugar, animal u objeto de la bendición y condenarlo a la frustración y a la eventual destrucción. En el verso 25 encontramos la expresión Eved Abadim, que se considera un superlativo, que indica la máxima servidumbre. Y la traducción literal de este pasaje sería esclavo de esclavos. Es decir, esta frase profetiza la eventual subyugación de las tribus cananeas bajo el liderazgo de Israel. Israel, siendo siervo de los egipcios, tomó como siervos a los cananeos. Eved Abadim. En el verso 26 encontramos la expresión Baruch Adonai Elohei Shem, que es Bendito Adonai, Dios de Shem, en donde podemos notar que la bendición no recae sobre la persona de Shem, sino que ésta se declara sobre el nombre santo del Eterno, denotando que el respeto que Shem sentía por su padre le traería bendición, pero ésta estaba ligada a la obediencia a los mandamientos que el Eterno le impusiera.